buenas, me llamo Juan Carlos García, soy interno universitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica y voy a hablar hoy un poco de lo que es la enfermedad del arañazo del gato. Bueno, en lo que es el cronograma vamos a ver un poquito de lo que es la definición, la patogenia, la clínica, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, pronóstico y prevención. ¿Qué es la enfermedad del arañazo del gato? Bueno, es una zoonosis que está causada por lo que es la Bartonella hanseae. Es una bacteria gram negativa pleomórfica, que es intracelular, y el principal reservorio es el gato doméstico. ¿Cómo se va a transmitir? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el gato se infecta a través de una pulga que contiene la bacteria. Este es el género de la pulga, el Tenezophallides felis, y pues evidentemente se transmite al animal. El animal, ¿cómo pasa directo a lo que es el ser humano? Pues a través de una mordedura, de un arañazo, o la propia pulga del gato también nos la puede transmitir a nosotros. Entonces, esta sería, digamos, la transmisión. ¿Qué otra cosa puede pasar? Pues bueno, que el gato no solo nos muerda o el arañazo, como puede ser la superficie rota, haga un lama lo que es la herida, o una superficie que tenga una pérdida de solución de continuidad de lo que es la piel, y eso puede pasar. También puede ser que la saliva o digamos que interactúe con las mucosas, como por ejemplo la nariz, en la boca o en los ojos. Epidemiológicamente, tenemos que en Estados Unidos se ven aproximadamente 24.000 casos anuales, son bastantes. Del 87 al 99% se estima de que ha tenido contacto con gato, y predominantemente suele ser frecuente que es más, o son más portadores, por así decirlo, lo que son las crías digamos, los gatos que son más pequeñitos. El 50% de los casos, de todos los que se producen, es claramente por un arañazo del gato o una mordedura. ¿Qué es lo que pasa? Porque esta diferencia en cuanto a porcentaje, el hecho es que más del 50% se refiere a que es claramente, es decir, vemos un arañazo, vemos que el gato le chupó una herida y el paciente viene refiriéndolo como tal. El resto de los casos, pues al final se acaba confirmando de que, bueno, sí, tengo un gato, sí, que es posible que me haya chupado la mano y hubiera tenido una herida y demás, y es como algo más suposición, que a la larga, pues bueno, se confirma como que por esta bacteria y por el hecho de tener el gato. Pero más del 50% es claramente por un arañazo, una mordedura. Se produce de septiembre a marzo, que realmente es cuando digamos, los gatos domésticos pues tienen como más digamos, el estado de reproducción, ¿no? Y entonces está uno pues más contacto con estas mascotas. También al ser fría, sobre todo en las zonas que son más de 4 estaciones y que son más latitudes más al norte, pues evidentemente con el frío el gato pues tiende pues más a tener un contacto más estrecho con lo que son los habitantes de la casa, y entonces pues esto también favorece. En las zonas tropicales pues no hay un carácter estacional, pues como comentado, hay sitios que los que son muy fríos, entonces pues el gato tiende a estar junto al dueño o a los dueños, y sin embargo en zonas que son más tropicales, que son más cálidas, pues digamos que el contacto con el animal no es tan intenso en alguna determinada época, y entonces pues bueno, no hay una variación. En cuanto a la distribución mundial, pues ocurre igual prácticamente en todos los países, y digamos que por el tema de raza son todas por igual. El arañazo es la más frecuente, y sobre todo en la población infantil. Claro, los niños manejan, manipulan los animales pues tienden a defenderse, por así decirlo. Los niños son más frecuentes que las niñas, y esto normalmente es curioso que en los artículos refiere, y en determinados sitios, que suele afectar solo a un miembro de la familia, aunque haya más familiares dentro de él. Sí que es verdad que puede haber como una discordancia en cuanto a la fecha, en el sentido de que, por ejemplo, araña a un niño un día y enferma, y después a 2 o 3 semanas pues va a aparecer otro familiar con la misma patología, pero normalmente suele ser como uno en la familia. En cuanto a las patogenias, lo que nos vamos a encontrar es una
una pápula que normalmente se presenta donde el animal pues arañó, mordió, y lo que vamos a encontrar es que va a tener la afectación de los ganglios linfáticos de la zona cercana, como por ejemplo, bueno, aquí estamos viendo lo que sería la pápula, que tiene una zona un poco necrótica en el centro y alrededor el sobrelevado con una zona de eritematosa. Los ganglios que se ven afectados pueden ser, tienen 3 estadios y puede ser simultáneo en el mismo ganglio. En los que se ven estadios. En este caso, aquí en esta imagen, podemos ver un niño, una niña, como tiene afectados los ganglios en la zona anterior al pabellón auricular y a nivel del cuello. ¿Por qué? Normalmente, aquí se vemos en la axila, normalmente donde más se ven son ganglios inflamados en la zona del cuello, la zona de la axila y la zona inguinal. ¿Por qué? Porque los animales, los niños, por ejemplo, en este caso, que es más frecuente, alzan al animal y el animal le puede arañar en la cara, o le araña en los brazos, o le araña en la pierna. Entonces, evidentemente, por la cercanía, la afectación ganglionar es esta. ¿Qué vamos a encontrar? Pues bueno, tenemos un estadio que consta de un aumento generalizado de lo que es el volumen, en cuanto al ganglio se refiere, con engrosamiento de la corteza y hipertrofia del centro germinal con predominio de linfocitos. Se observan granulomas epiteloides con células gigantes de Langerhans dispersos por todo el ganglio. Después tenemos un estadio 2, ya digamos que va avanzando un poco más, y se caracteriza por granulomas que se hacen más densos, se fusionan y son infiltrados por los leucocitos polimorfonucleares con necrosis central incipiente. Y como tercer, digamos, estadio, que ya sería como el más avanzado, tenemos que progresa alguna necrosis central de estos granulomas, con formación de cavidades de gran tamaño y se rellenan de pus. Este material purulento puede invadir los tejidos adyacentes y pueden aparecer granulomas similares en el hígado, en el bazo y en otras lesiones osteolíticas en el hueso. Entonces, digamos que va avanzando en cuanto a la afectación. Y lo que se hace es como más profundo. En cuanto a la clínica, tenemos que en los 3 a 10 días aproximadamente siguientes a sufrir la mordedura, el arañazo, o que el gato chupe una herida o una mucosa, la mayoría de los pacientes pues, pueden empezar a desarrollar lo que es esta enfermedad. Vamos a encontrar, como comentaba antes, linfadenopatía regional, vamos a encontrar fiebre, síntomas sistémicos como malestar general son inespecíficos, anorexia, cefalea. Ganglios linfáticos se afectan con más frecuencia, como comentaba antes, los axilares, por el hecho de que cuando lo manipulan, lo agarran, pues arañan lo que es manos, brazos y demás, cervicales por el hecho de arañar la cara y epitrocleares también, por el tema de los brazos, y inguinales por el tema de que, bueno, también se arañan las piernas. La piel sobre los ganglios afectados, ¿cómo puede estar? ¿Cómo lo vamos a notar? Pues caliente, eritematosa e indurada. No va a ser fluctuante, no va a ser blanda, va a tener una cierta consistencia un poco dura. Otras que son menos frecuentes, pues bueno, lo que es el síndrome oculoglandular de Parinot, que es la inoculación en lo que es la conjuntiva a nivel ocular, y lo que vamos a tener es algo parecido a una conjuntivitis, con un eritema, digamos, a nivel ocular, con supuración, y esto pues, genera una linfadenopatía periauricular y submandibular. Podemos encontrar ya cosas más graves, como puede ser una encefalopatía, una encefalitis, endocarditis, meningitis aséptica, neuroretinitis, enfermedad granulomatosa hepática y esplénica, como comentaba antes. También puede verse afectado lo que es el hígado, el bazo, una púrpura, trombocitopénica, lesiones osteolíticas, neumonía, una hepatitis o un eritema nodoso. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Principalmente, como suele ser muy frecuente que vengan con un arañazo del gato, lo importante es hacer una buena historia clínica. Una vez que le hemos hecho la historia clínica, la exploración. Aunque muchas veces puedan obviarse como que tiene animal en casa o tiene, por ejemplo, el gato, hay que ver, por ejemplo, una posible arañazo, valorar sobre todo, principalmente, lo que comentaba antes, la cara, los brazos y las piernas, aunque no, evidentemente, no dejar atrás lo que es todo el torso, valorarlo y observar de que no haya, por ejemplo, arañazos o haya
algún tipo de mordedura o hay alguna herida en sí. Porque el hecho de tener la herida, como me comenté antes, si el gato lo llegara a lamer, pues entonces puede transmitirse la enfermedad. Aquí vemos las imágenes con la pápula y como, por ejemplo, en este chiquito pequeñito, vemos este ganglio inflamado a nivel axilar derecho y aquí justo debajo vemos, lo que pasa es que la imagen se corta, era así, vemos como un tipo de arañazo, una lesión que está un poco más abajo, que entonces, pues entonces sí vemos que tiene una relación. Pruebas serológicas, se pueden hacer unas pruebas serológicas, ¿cómo? Pues hay una elevación de los anticuerpos IgG en el momento de la presentación, pero digamos la respuesta de la IgM a esta bacteria suele haberse normalizado en el momento en el que se hace la prueba. Cuando vamos a determinarla, pues ya es un poco más tarde. ¿Qué es lo que pasa? El gato araña y nadie, digamos que corre a ir al hospital o a valorarlo, simplemente se va dejando, el gato es algo más de la familia, se deja un poco más y bueno, cuando ya consultan es porque hay una afectación ganglionar y hay una afectación ya un poco más del estado general. Se puede observar reacciones cruzadas entre distintas especies de la misma Bartonella, en especial con la Hanselii con la Quintana. Sería un poquito, digamos, esa reacción. También se puede hacer una biopsia y hacer una valoración a nivel histológico, propiamente de la lesión. En la microbiología también se puede ver la determinación sanguínea. Aquí vemos señalados con flechas. Y también podemos hacer una reacción encadenada de polimerasa, una ecografía para ver la adenopatía con las imágenes granulomatosas y signo de proliferación arteriolar, ¿no? Entonces estamos viendo esta ecografía y aquí vemos también un poco más señaladas con flechas. En cuanto al tratamiento, ¿hay que tratarlo? Sí, se trata en el momento con antibióticos. No quiere decir que todos los arañazos del gato le vayan a generar la enfermedad y no todos los arañazos vayan a presentar o necesidad de consumo de antibióticos. Entonces le podemos dar una claritromicina, acitromicina, cipro, rifampicina, un trimetoprim sulfa o la gentamicina. Normalmente el que más se utiliza suele ser la acitromicina, de manera inicial. Entonces tenemos una acitromicina que vamos a aplicarla durante 5 días, le vamos a dar una dosis inicial de 10 miligramos por cada kilo de peso. Hay que recordarse que la acitromicina es solo una vez al día y vía oral. Y los días posteriores, es decir, el primer día 10 miligramos y el segundo 5 miligramos por cada kilo de peso por vía oral durante los 2 a 5 días. Lo ideal es que sean como 5 días. Una vez al día, y ese sería el tratamiento. No necesitaría otra cosa, si bien es verdad que, bueno, como hemos comentado en otros seminarios, si hay quebranto de lo que es el estado general, con un poco de fiebre y demás, pues podemos aplicar lo que son antipiréticos, como por ejemplo el paracetamol. Si no queremos utilizar la claritromicina, pues la acitromicina, tenemos la claritromicina, que sería 7,5 miligramos por cada kilo de peso cada 12 horas, que son 2 veces al día por 10 días. O también podemos utilizar el trimetoprim, que también es bastante utilizado y bastante útil, de 4 a 6 miligramos de trimetoprim, el cálculo de trimetoprim, por cada kilo en las 24 horas y lo vamos a dividir en 2 tomas, es decir, cada 12 horas. Y ya cuando hay una afectación un poco más, como endocarditis o osteomielitis, hay que dar un tratamiento mucho más prolongado, de 1 a 6 semanas, por lo menos, que sea aproximadamente un mes por lo menos. Ocasionalmente se requiere pues, el uso asociado con otro, como ciprofloxacina o rifampicina. Hay que hacer una combinación entre los fármacos. Y la forma grave o fracasos terapéuticos puede asociarse pues, también a el cipro con gentamicina y acitromicina más rifampicina, es decir, hacer como una especie de combo para que, bueno, evidentemente ataque un poquito más en los casos como que la cosa progrese a mayor gravedad. Y aproximadamente de 14 a 6 semanas también hay que darle durante bastante tiempo. Y hay que valorarlo y hay que ir controlando cómo va evolucionando el paciente. Para casos que son un poco más graves, por ejemplo, una enfermedad diseminada, pues tenemos una eritromicina, ya sería un tratamiento intravenoso a 2 gramos cada 24 horas o un ciprofloxacino de 800 miligramos intravenoso cada 24 horas. En la encefalopatía se le puede aplicar gentamicina 2 miligramos por cada kilo en bolo y continuar con
1,7 cada kilo por 8 horas, cada 8 horas, perdón. La angilomatosis bacilar, tenemos eritromicina, 10 miligramos por kilo cada 6 horas, o doxiciclina, 2 a 4 miligramos cada 24 horas. Cada 12 horas hay que aplicarlo, entonces habría que dividir la dosis en 2. Y la eritromicina en afectación ósea sería de 10 miligramos por cada kilo de peso cada 6 horas. Esto hay que hacerlo durante 2 meses. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que es la afectación ósea, cuando tenemos afectación de cualquier tipo a nivel óseo, digamos, la impregnación del fármaco pues suele ser un poco deficiente, entonces hay que prolongarlo durante mucho tiempo. En cuanto a la encefalopatía, pues ya lo comenté antes, la gentamicina, y la neuroretinitis, pues con doxiciclina a 2 a 4 también miligramos por cada kilo de peso en 24 horas, que sería, hay que dividirlo en 2, la dosis, para darlo en 2 tomas durante 10 días. ¿Qué diagnóstico diferencial? Pues podemos encontrar una linfadenitis piógena supurativa, causada sobre todo por estreptococo y estafilo, infecciones por micobacterias atípicas, tumores malignos. Otras causas que son menos frecuentes, pues sería ya la turalemia, que el hecho del tema de los conejos y ratones, brucelosis, esporoticosis e infecciones causadas por el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasma, y que suelen cursar con este tipo de linfadenopatía. Pero es importante el hecho de hacer una buena historia clínica para poder discernir claramente entre estas enfermedades infecciosas como la enfermedad que estamos viendo ahora, que es la del arañazo del gato. Complicaciones, pues no suelen ser muy frecuentes, pero bueno, puede presentar encefalopatía, parálisis facial periférica por una afectación a nivel nervioso, mielitis, retinopatía con estrella macular, que como comenté antes, alteración hematológica, con una anemia, una púrpura, o puede ser trombocitopénica o no trombocitopénica, y eosinofilia. El pronóstico de esta enfermedad suele ser bastante bueno, suele ser benigno. Se le aplica tratamiento, es más, muchas veces, pues evidentemente no hay que dar tratamiento porque el paciente, por el hecho de arañarse, no quiere decirle que se haya infectado. Pero con un tratamiento simple suele tener una evolución bastante buena. Se resuelve a lo largo de unas semanas o meses, depende del tratamiento. Sí que es verdad que muchas veces puede prolongarse un poquito más, puede ser más lenta y puede llevar, incluso se ha contado hasta 1 año para lo que es el tratamiento. No tanto para el tratamiento, sino como para que, por ejemplo, desaparezca por completo. Para la prevención, no hay que aislar al paciente cuando tiene esta patología. Evidentemente, si no tenemos el animal, no tendríamos el problema, pero bueno, como no es el caso, pues bueno, evidentemente lo que habría que hacer es, si hay un arañazo o hay un contacto con herida por parte del animal, lo que tenemos que hacer es lavar con abundante agua y jabón lo que es la herida, por ejemplo, en el caso de que haya arañado, que haya mordido, incluso que tengamos una herida abierta y el animal pues lo haya lamido, entonces pues hay que hacer un buen lavado con agua y jabón y agua abundante. Y control de las pulgas del gato, o sea, aplicar los veterinarios pues para evitar la... Juan Carlos, Sí, disculpa, tuviste un problemita ahí al final de la diapositiva. ¿Podrías repetir la diapositiva para que quede todo bien grabado de una vez? Pero perfecto, sí, la de prevención, ¿no? sí, repetirla toda para que no se oiga cortado, Venga. para que sea más natural. Y no te preocupes que De acuerdo, de acuerdo. lo arreglamos. Puedes arrancar cuando quieras. Venga. Ahora vamos a hablar de lo que es la prevención y tenemos que el paciente que está infectado no necesita aislamiento de los demás, del resto de los familiares. Evidentemente, si no tenemos al animal no tendríamos el problema, pero bueno, como esto no, una vez que tenemos el animal, pues hay que tenerlo y hay que cuidarlo y demás, pues entonces esto sería algo como, en cuanto a su posición, de haber un contacto con el animal, de que haya arañado o haya mordido, incluso chupado una herida que sea abierta, lo que debemos hacer es lavar con abundante agua y jabón
para, bueno, minimizar lo que son los riesgos. Entonces, cuando eso pase con el animal, a los niños muchas veces estar pendientes a ello porque muchas veces son pequeños, le araña el gato y los padres no se dan cuenta hasta pasado un rato. Entonces, sí, tener en cuenta eso para cuanto antes lavar. Y por supuesto, pues como uno tiene que tener bien cuidado lo que es el animal doméstico, pues un control de lo que son las pulgas del gato, pues con las medidas que ofrecen a nivel veterinario, hay muchísimas, hay de todo tipo. Como conclusión, hay que ser consciente de la tenencia del animal y de gato en casa, hay que cuidarlo, hay que tenerlos bien y evidentemente, pues, bueno, estas cosas pueden pasar porque, por ejemplo, los gatos suelen ser un poco animales de escaparse de casa y demás. Entonces, pues bueno, tener en cuenta que hay que vigilarlos, hay que cuidarlos, hay que controlarlos, de que si viene de la calle o lo que sea, porque se haya escapado, de que no tenga ningún tipo de parásito, como pueden ser las pulgas, que son las que transmiten esto. En caso de arañazo o de mordedura, lavar con abundante agua y jabón. No es necesario que a todo se le aplique antibiótico, pues como dije antes, entonces un buen lavado con agua y jabón es bastante importante. Y hoy en día, que con el hecho de la pandemia es como más insidioso el hecho de andar cada rato lavándose las manos, pues entonces las manos, bueno, lavar en la zona. Educar a los padres para que detesten los signos tempranos, es decir, estar pendiente y cuando vayan a bañar al hijo y demás, hacer una pequeña revisión de que pueda tener arañazos o mordidas del gato y preguntarle si el niño habla o si no habla, porque sea muy pequeño, pues bueno, hacerle una revisión completa en el caso de tener este tipo de animales. Y esta sería la bibliografía que usé y muchas gracias, espero que os haya servido.